Muy buenos días. Estamos en la semana 2 del trabajo virtual del primer periodo del año 2020. Les habla José Alcides Romero Martínez, docente de matemáticas de la Institución Educativa Departamental General Carlos Albán. En especial me dirijo a los estudiantes del grado 11. Les recuerdo, muchachos, que en este momento nos encontramos en la semana 2 de esta parte virtual y para esta semana 2 entonces vamos a resolver la actividad 4 de la cartilla Taller Matemático. Más que las respuestas, lo importante son los procedimientos y justificaciones. Otra recomendación, por favor, es que el envío de las actividades lo hagan a través del correo electrónico que aparece en la guía con las indicaciones que muy claramente aparecen en ese documento. A continuación, entonces, procederemos a realizar un ejercicio de explicación acerca de algunos puntos de la actividad. ¿Listo? En la actividad número 4, ustedes encontrarán en las primeras 4 preguntas un ejercicio de análisis de una función matemática. La idea es que ustedes mismos pues realicen ese ejercicio de análisis. Sin embargo, he decidido elaborar el siguiente ejercicio para presentarle de qué manera nosotros podemos realizar el análisis de funciones matemáticas. ¿Listo? Ahora bien, en este momento entonces les presento la situación con la cual vamos a trabajar. Un grupo de amigos desea establecer una heladería en un centro comercial. Y para hacer esa heladería ellos realizan una inversión inicial de equipos, local, empleados, por un valor de 80 millones. Por otro lado, se sabe que producir un helado cuesta 2.500 pesos en materias primas. Ellos desean proyectar costos y ganancias para cierto tiempo. Para ello, incluye la inversión inicial y asume una producción cualquiera de X helados. En el primer punto se nos pide hallar una expresión que represente el costo total de producir X helado. Sabemos por gestión empresarial o por contabilidad que el costo total es igual a ¿qué? Al costo de una inversión inicial más el costo de producir un helado multiplicado por el número de helados. Esa inversión, ese costo está en función o depende de la cantidad producida X. Por lo tanto, en este caso, ¿qué tenemos? Que el costo es igual a ¿cuánto? A la inversión inicial, que en este caso es de 80 millones, más el costo de producir un helado 2.500 por el número de helados X. Por lo tanto, la expresión matemática sería esta función lineal. 80 millones más 2.500 por X. Lo cual tendríamos como opción correcta la opción C. Bueno, se presenta otra pregunta, la número 2. ¿Qué expresión representa el costo promedio de producir un helado? En este caso, el costo promedio es igual a ¿qué? A tomar el costo total y dividirlo entre la cantidad producida. El costo total está en función de X, es el costo que vimos en el punto anterior, en función de que las cantidades producidas, dividido entre las cantidades a producir. Dicha cociente de funciones sería la opción número B. Ahora bien, en un tercer punto entonces tenemos lo siguiente. Si el costo promedio de producir un helado se estima en 3.000 pesos, ese 3.000 pesos es lo que nos cuesta un solo helado con todo. Inversión, materias primas, todito. La cantidad de helados a producir, ¿cuál sería? Entonces, de nuevo, tenemos que el costo promedio es la división entre ¿quién? Entre la función de costo dividido entre la cantidad total. Ahora bien, vamos a hacer una manipulación algebraica para hallar precisamente esa cantidad que deberíamos producir. Tenemos entonces que este fraccionario lo podemos abrir en dos fracciones, 80.000 sobre X y el otro fracción 2.500 por X dividido X. Esta fracción se puede simplificar. X en el numerador, X en el denominador quedaría un resultado de ¿cuánto? De 2.500. Por lo tanto, tendríamos que el costo promedio, de acuerdo a la información suministrada por el problema, es de ¿cuánto? 3.000. Esta expresión 80 millones sobre X le sumaríamos 2.500. A continuación, pues pasaríamos al despeje de esa ecuación. Este 2.500 que está a la derecha sumando pasaría a la izquierda a restar
Ese resultado de 3.000 menos 2.500 me da ¿cuánto? 500, igual a que al fraccionario de 80 millones entre x. Despejamos la incógnita x. La incógnita x que está en el denominador a la derecha pasa a la izquierda a multiplicar y el 500 que está multiplicando pasa a la derecha a dividir. Por lo tanto, la división entre 80 millones entre 500 nos daría un resultado de 160.000 helados, que correspondería a la opción A. A continuación, entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos, a medida que la producción de los helados aumenta, ¿qué pasa con el costo promedio de producción de un helado? Tenemos entonces aquí en nuestra función de costo promedio que 80 millones dividido x forma un fraccionario. Por lo tanto, la cantidad producida x se encuentra en un denominador. Cuando en un fraccionario el denominador se hace más grande, la fracción tiende a ser ¿qué? Más pequeña. Por lo tanto, términos como disminuye o decae harían de las opciones A y D las opciones candidatas. Sin embargo, hay que tener cuidado. La opción A sería incorrecta, ¿por qué? Porque el costo no tiende a cero, tendería a un valor, en este caso a 2.500. Por lo tanto, la frase pues más apropiada sería decae paulatinamente. Aunque no nos dice a qué valor, pero de las 4 opciones sería la frase más precisa. Por lo tanto, la opción D sería la opción correcta en este caso. Quinto, si pudiésemos fabricar un número grande de helados, ¿qué le pasaría al costo promedio de producción? ¿A qué valor se aproximaría? De nuevo tenemos nuestra función de costo promedio, este fraccionario 80 millones sobre x más 2.500. Entonces podríamos ensayar diferentes valores, por ejemplo un valor de 1.000 millones. Al reemplazar este valor de 1.000 millones en este denominador x, el resultado ¿cuánto nos da? 2.500. Y aún así, podríamos escoger un valor más grande, un valor 1.000 veces mayor. Lo reemplazo de nuevo en el denominador y me da 2.500,00008. Quiere decir que, y si ustedes ensayan con un valor cualquiera x bastante grande, muy seguramente el valor se les va a aproximar a 2.500. Por lo tanto, ese límite o esa tendencia daría ¿cuánto? 2.500. Por lo tanto, aquí tendríamos la opción como opción más apropiada, la opción la D. Listo, vamos con la pregunta número 6. El costo promedio de producción de un helado siempre será mayor a 2.500. ¿Por qué? Tenemos nuestra expresión matemática. Mire que en esta expresión matemática aparece un 2.500 que suma solito, como independiente, ¿cierto? Esa sola condición de la suma garantiza que ¿qué? Que así el fraccionario valga 0, por lo menos el costo de producción unitario es de 2.500. Por lo tanto, la opción C sería la opción correcta. Producir un helado cuesta por lo menos 2.500. En las siguientes preguntas, entonces, nos vamos a tener una información adicional. Vamos a suponer que el precio de venta es de 5.000 y que en promedio se van a vender 55 helados al día. Entonces, vamos con la pregunta número 7. ¿Cómo nos dice la pregunta número 7? El número de helados que se debe vender para recuperar la inversión inicial es... Entonces tengamos presente una cosa. La recuperación de la inversión nosotros lo podemos asumir como algo llamado ganancia. ¿Y a qué es igual la ganancia? Al ingreso total menos el costo total. Tengamos presente una cosa, la variable X representa el número de helados producidos. Con respecto al ingreso total también lo hacemos en función a la variable X, que es igual en este caso a ¿qué? Al precio de venta multiplicado por los helados producidos. Ese ingreso total en función de X sería la multiplicación del precio de venta 5.000, por el número de helados producidos X. Por lo tanto, el costo total, ¿cuánto nos valdría? Bueno, la ecuación del costo total la tenemos del análisis anterior. 80 millones más 2.500X. Tengamos presente una cosa, la ganancia que es igual al ingreso menos el costo. Ahora bien, entonces aquí tenemos que la ganancia igual al ingreso, 5.000 por X, menos en signo de agrupación, ¿cuál sería el costo? 80 millones más 2.500X. Ahora bien, nosotros podríamos hacer una manipulación algebraica simplificando esta expresión.
Este menos afecta tanto al 80 millones como al 2500X, y el efecto del menos aquí estamos aplicando la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma. Este 80 millones se convierte en menos 80 millones y este 2500X se convierte en menos 2500X. Aquí tenemos dos términos semejantes. 5000X menos 2500X. Simplificado nos darían 5000 menos 2500, nos daría ¿cuánto? 2500X. ¿Menos cuánto? Menos 80 millones. Como nosotros hablamos de hacer una recuperación, al recuperar podemos, digamos, estar como satisfechos de que obtengamos una ganancia de ¿cuánto? De 0. Entonces, esa ganancia de 2500 por X menos 80 millones la igualamos a 0. ¿Listo? Aquí, ¿qué podemos hacer? Un despeje de la variable X. 80 millones que está restando a la derecha lo pasamos a la izquierda a sumar. Por lo tanto, nos quedaría 80 millones igual a 2500 por X. Pero como queremos saber el valor de X solita, el 2500 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Por lo tanto, el resultado de esa división nos da 32.000. Opción D, pues para efectos de nuestro ejercicio. Ahora bien, vamos con la pregunta número 8. ¿En cuánto tiempo se recuperará esa inversión inicial? Tengamos presente una cosa. Tendríamos que, por el anterior punto, producir 32.000 helados para recuperar la inversión. Pero si sabemos que en un día se producen 55, ¿cuánto tiempo nos tardaremos en recuperar esa inversión? Pues ese tiempo sería la división entre ¿quién? Entre la cantidad a producir dividido entre la producción por día. ¿Cuál es la cantidad a producir? 32.000. ¿Cuál es la producción por día? 55. Tal resultado de la división nos daría 581 días, que correspondería a la opción E. Ahora bien, la idea es establecer una función de ganancia, ¿cierto? Aquí nos dice, pregunta número 9, la ganancia que se espera tener es ¿cuál? Entonces aquí la idea es la siguiente, es obtener una función de ganancias. Dicha función de ganancia la obtuvimos en el punto número 7. Mire, aquí la ganancia nos dio 2500 por X menos 80 millones. Listo, entonces aquí la función de ganancia ¿cuánto vale? 2500X menos 80 millones. Aquí pues está el procedimiento completo, de tal manera que la opción correcta sería la opción A.